Una forastera llega a un pueblo donde todos se conocen y todo parece estar escrito. Menos el amor, menos ella, y menos María, la hija del alcalde. Lo que comenzó como una coincidencia pronto se convirtió en una historia que desafió las reglas, los prejuicios y el destino. Cuando el autobús me dejó en la vieja terminal de piedra, el aire olía a tierra mojada y eucalipto. No conocía a nadie en ese pueblo, y ese era precisamente el punto. Venía escapando de una vida anterior, buscando silencio, buscando una tregua. Lo último que esperaba encontrar era a ella. El pueblo se llamaba San Ignacio del Valle, un rincón detenido en el tiempo, donde las campanas aún marcaban la hora y las miradas duraban más de lo normal. Yo venía de la ciudad, con el cabello desordenado por el viaje, una mochila raída al hombro y muchas más preguntas que respuestas. ¿Vienes sola?, me preguntó el conductor del taxi, al verme cargar con mi maleta sin ruedas. Sí, solo por un tiempo. Mentí. Me instalé en una vieja casa rentada cerca del arroyo, que conseguí por medio de una señora llamada Marta, a quien solo conocí por teléfono. La casa crujía en la noche, pero tenía una vista espectacular del cerro. Pensé que podría vivir tranquila ahí, sin sobresaltos, sin enamorarme. Hasta que la vi. La conocí en la feria patronal, en la plaza principal. Yo estaba tomando fotos con mi cámara analógica. Ella apareció entre las luces de colores, montada en una bicicleta vieja, con un vestido blanco y una trenza despeinada. Tenía una risa clara, como campanas, y una mirada que no sabía mirar sin atravesarte. ¿Eres turista o te perdiste?, preguntó, deteniéndose frente a mí. Depende, dije. ¿Cuál respuesta me hace parecer menos extraña? Se rió. María, dijo, ofreciéndome la mano. Su piel era cálida y su apretón firme. Yo no sabía en ese momento quién era ella. No sabía que su padre era el hombre más poderoso del pueblo, ni que su familia tenía planes muy distintos para su vida. Solo supe que me miraba como nadie me había mirado antes. Los días siguientes me la encontré en el mismo lugar, como si fuera parte del paisaje, en la panadería, en la librería, en el campo de fútbol. A veces pasaba por mi casa en su bicicleta solo para saludarme con la mano. ¿Ya te adaptaste al pueblo?, me preguntó una tarde, sentándose conmigo junto al arroyo. Todavía no, pero me gusta que no hay semáforos y que hay gente que te mira raro. Exacto. Ella rió, como si le encantara que yo no encajara. Fue esa tarde junto al agua cuando sentí que algo empezaba a crecer entre nosotras. No era solo curiosidad, era algo suave, lento, como raíces que se aferran a la tierra sin pedir permiso. Yo aún no sabía que su familia la vigilaba, que el pueblo murmuraba, que lo nuestro sería una tormenta disfrazada de verano. Pero en ese momento, con las luciérnagas bailando entre los juncos y su mano rozando la mía, solo importaba una cosa, que ella estaba ahí, y yo también. Y que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía menos sola. Las semanas pasaron como hojas al viento. En San Ignacio del Valle, el tiempo tenía otro ritmo, uno donde las mañanas olían a pan recién horneado y las noches eran lo bastante silenciosas como para escuchar tus propios pensamientos. Pero lo que más se escuchaban eran los rumores. Esa muchacha de la ciudad está mucho con la hija del alcalde, escuché decir en la tienda de abarrotes, fingiendo que elegía entre dos marcas de café. María siempre fue rebelde, pero esto ya es descaro. Las palabras me atravesaban sin tocarme, como fantasmas, pero sabían. El pueblo entero sabía que algo se estaba gestando entre nosotras, aun cuando no nos habíamos besado, aun cuando apenas nos habíamos tomado de la mano en público, y solo una vez, al cruzar la calle, por error o por destino. Un domingo, María me llevó a un campo escondido entre maizales. Aquí vengo cuando necesito pensar, me dijo,
El lugar era mágico, un claro donde el sol parecía quedarse quieto. Ella se tumbó en el pasto, con las manos detrás de la cabeza. «Mi mamá quiere que me case con el hijo del abogado», dijo de golpe. «Pero él no me interesa, nunca me ha interesado». La miré. Había una sombra en sus ojos, como si las palabras le costaran más que cualquier otra cosa. «¿Y qué quieres tú?» «Quiero poder respirar sin sentir que le debo algo a alguien». «Eso es exactamente lo que quiero yo también». Nos miramos, largas, serias, cómplices, y por un instante el mundo se volvió más pequeño, y nosotras más grandes. Desde ese día, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. A veces íbamos a la antigua estación de tren a leer poesía en voz baja, o nos sentábamos en el techo de mi casa a mirar estrellas. Una noche, mientras leía un poema de Idea Vilariño, María me interrumpió. «¿Te has enamorado antes?» No supe qué responder, porque sí, pero no así. «Una vez», dije, y luego, sin pensarlo, «pero nunca de alguien como tú». Ella bajó la mirada, y luego, como si luchara contra algo dentro de ella, se acercó. No me besó, solo apoyó su frente en la mía. «Me da miedo», susurró. «A mí también», le respondí. Esa fue la primera vez que compartimos miedo, y también esperanza. Pero no todo era ternura. En los días siguientes, su padre empezó a sospechar. Lo noté en cómo los policías del pueblo me miraban cuando pasaban cerca, en cómo su madre dejó de saludarme en la iglesia, en cómo algunos conocidos dejaron de hablarme por completo. «Mi papá dice que deberías irte del pueblo», me dijo María una tarde, sin rodeos. «¿Y tú qué dices?» Ella tardó en responder. «Que si te vas, me rompes, y si te quedas, te rompen a ti». Ese fue el momento en que entendí que nuestro amor no sería fácil, que en un pueblo donde todos se conocen, los secretos no sobreviven por mucho tiempo, y nosotras apenas estábamos comenzando. Pero cuando me abrazó esa tarde, por primera vez, con fuerza y con todo el miedo del mundo, supe algo con certeza. Ya no había regreso. La temporada de lluvias llegó con una fuerza inusual. Calles empedradas convertidas en arroyos, techos goteando como relojes de arena y cielos tan grises que parecían no terminar nunca. Fue en uno de esos días que ocurrió algo que cambió la forma en la que María y yo nos mirábamos para siempre. Yo salía de la biblioteca del pueblo, empapada hasta los huesos, cuando la vi al otro lado de la plaza, de pie bajo la lluvia, sin paraguas, con su vestido blanco pegado al cuerpo y el cabello chorreando como una cortina. «¡María!», grité, corriendo hacia ella. «Necesitaba verte», dijo apenas llegué. «No me importa si alguien nos ve. No me importa si mi papá lo descubre. Lo que me asusta es que sigas aquí y yo no haga nada». Y sin que pudiera decir palabra, me besó. Fue un beso tembloroso, torpe, lleno de urgencia y miedo. Un beso que sabía a agua de lluvia y a valentía. Un beso que, sin pretenderlo, marcó el inicio de lo inevitable. Después de ese día, los encuentros se volvieron clandestinos. Nos citábamos en la antigua escuela abandonada, entre paredes cubiertas de grafitis, o en la cima del cerro, donde nadie subía porque decían que estaba embrujado. A nosotras no nos importaba. El miedo al qué dirán era más grande que cualquier leyenda urbana. Una noche, mientras veíamos la tormenta desde la ventana de mi cuarto, le pregunté: «¿Te gustaría vivir en otro lugar?» «Todo el tiempo», respondió. «A veces pienso en una ciudad donde nadie nos conozca, donde podamos caminar de la mano sin escondernos, donde no sea noticia que la hija del alcalde ame a una forastera». Me quedé en silencio, imaginando ese lugar, pero por dentro sabía que ese no era el mundo en el que vivíamos.
y que el nuestro se achicaba cada vez que alguien nos descubría. Los problemas llegaron más rápido de lo esperado. Una tarde, Marta. La señora que me rentaba la casa me llamó a su sala. Tenía una expresión dura, entre preocupación y rabia. Me hablaron del ayuntamiento. Me dijeron que estás influenciando a la hija del alcalde. ¿Influenciando? Ya sabes cómo son aquí. No quieren ese tipo de historias, menos con ella. ¿Y tú qué piensas? Se quedó callada. Yo pienso, dijo al fin, que si te vas, la gente olvidará. Pero si te quedas, te van a hacer pagar. Esa noche no pude dormir. Me pregunté si valía la pena luchar, si una historia como la nuestra podía sobrevivir entre tantas miradas afiladas. Pero luego María tocó a mi ventana, como en las películas, con el corazón en los ojos. No te vayas, me rogó. No me dejes sola en esto. Y en su voz no había dudas, solo amor, y eso era más fuerte que cualquier amenaza, porque incluso en los pueblos pequeños, donde todos se conocen y todo se comenta, aún hay espacio para los milagros, y el nuestro apenas comenzaba. Las verdaderas tormentas no siempre caen del cielo. A veces vienen en forma de palabras susurradas, puertas que se cierran con fuerza, miradas que duelen más que los golpes. Y en San Ignacio del Valle el clima se volvió peligroso, aunque el sol brillara sin nubes. Todo se salió de control cuando alguien nos vio besándonos detrás del cine abandonado. Fue un instante fugaz, apenas unos segundos, pero suficiente para incendiar el pueblo entero con rumores. La hija del alcalde y la forastera, empezaron a decir. No pasó ni un día cuando los efectos comenzaron. Me negaron el acceso a la biblioteca donde colaboraba como voluntaria. En la panadería me sirvieron el pan con una bolsa rota. Alguien rayó la puerta de mi casa con la palabra fuera. Y a María, su padre le confiscó el celular, le prohibió salir sola y colocó a un policía de confianza para seguirla discretamente. Aún así, encontramos formas de vernos. Una noche me despertó un golpe suave en mi ventana. Era ella, con una linterna en mano y lágrimas en los ojos. No aguanto más, me dijo, entrando por el marco como si fuera su casa. Me gritaron, me encerraron. Mi mamá lloró diciendo que arruiné la reputación de la familia. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que aún así no me arrepiento de amarte. Me abrazó con una desesperación nueva. Esa noche no dormimos, no por pasión, sino por miedo. Hablamos bajo las sábanas, como si el mundo entero pudiera escucharnos. ¿Crees que esto tenga futuro?, me preguntó con la voz temblando. No lo sé, dije con sinceridad, pero prefiero esta incertidumbre contigo que una certeza sin ti. La siguiente semana fue aún más cruel. El alcalde, un hombre de voz grave y sonrisa falsa, convocó a una reunión comunitaria para preservar los valores del pueblo. Fue una farsa, claro. En realidad, era una cruzada silenciosa contra nosotras. No nos nombró directamente, pero todos entendieron. Hay influencias ajenas que están contaminando a nuestras hijas, dijo ante todos, con tono solemne. No podemos permitir que lo que viene de fuera destruya la paz que hemos construido. María estaba presente, obligada a sentarse junto a su madre, con la espalda recta y los labios apretados. Yo la observé desde el fondo del salón, sin atreverme a levantar la mano. Sentí rabia, sentí impotencia, pero también sentí algo que nadie en esa sala podía arrebatarme. Ella me miró, y en sus ojos no había culpa. Al salir, caminamos en silencio hasta mi casa. Una vez allí, nos detuvimos bajo el farol del callejón. ¿Sabes qué pensé mientras hablaba mi papá?, me dijo. ¿Qué? Que no importa si el mundo me cierra las puertas, mientras tú me abras la tuya. Entonces me besó, y esta vez no hubo lluvia, ni escondites, ni sombras.
Fue un beso a plena luz del miedo, pero también de la valentía. Y entendí que el amor verdadero no siempre nace en la calma. A veces nace en medio del caos y crece más fuerte cuando intentan arrancarlo de raíz. Después de aquella reunión en la que el pueblo nos señaló sin nombrarnos, María y yo supimos que seguir escondiéndonos ya no era una opción. Lo que teníamos ya era demasiado visible, demasiado real, demasiado fuerte para disimularlo. Así que creamos un lugar solo para nosotras. Un lugar que nadie pensaría en buscar. La vieja estación del tren abandonado, al final de un sendero cubierto de maleza y musgo. Estaba en ruinas, cubierta de grafitis antiguos, con una estructura de madera que crujía al respirar. Pero para nosotras era sagrado. Aquí nadie nos puede juzgar, dijo ella, mientras colocábamos 2 mantas sobre el suelo de piedra y abríamos una caja con galletas y té que habíamos preparado. Ni siquiera nos pueden encontrar, respondí. Comenzamos a ir todos los días, después de que oscurecía. Llevábamos libros, linternas, dibujos, canciones. A veces hablábamos durante horas, a veces solo nos mirábamos. Había algo en esa soledad compartida que hacía que el mundo dejara de pesar tanto. Una tarde, le llevé un cuaderno en blanco. ¿Para qué es?, preguntó, tocando la tapa de cuero con curiosidad. Para que escribas lo que no te dejen decir en voz alta. Desde entonces, cada vez que nos veíamos, ella traía el cuaderno con palabras nuevas. A veces eran cartas que nunca enviaría, a veces eran poemas, y a veces eran solo silencios escritos con rabia. En una de esas páginas escribió: «Si amarte es mi pecado, entonces que el infierno se llame San Ignacio del Valle». Yo no dije nada, solo la abracé, y permanecimos así mucho tiempo, escuchando el viento colarse entre las maderas podridas de la estación. Pero el pueblo no tardó en notar nuestra desaparición. Marta me advirtió una tarde: «Los rumores dicen que estás planeando corromperla para llevártela contigo. El alcalde ya está hablando con abogados. Dicen que pueden hacerte ver como una amenaza». ¿Amenaza? ¿Por amar a alguien? Number, por no arrepentirte de ello, me dijo, mirándome con pena. Sabía que no podíamos permanecer mucho tiempo más así. La presión era cada vez más intensa. María estaba siendo seguida a todas partes. Le revisaban el teléfono, la mochila, incluso el diario. Una vez, su padre encontró el cuaderno, pero no lo entendió. Lo arrojó a la basura creyendo que eran garabatos sin sentido. Ella lo recuperó de entre los desperdicios, llorando. Esa misma noche me abrazó como si fuera la última vez. «¿Y si nos vamos?», me susurró, temblando. «Tú y yo, a donde sea, pero lejos». «¿Y tu madre? ¿Tu hermano pequeño?». «Siento que ya los perdí desde que te conocí», y esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Le prometí que no tomaríamos decisiones con el corazón roto, que pensaríamos con calma, que aún no era el final. Pero por dentro, empecé a buscar caminos, lugares donde 2 chicas pudieran construir un nosotros sin ser una amenaza para nadie. Y mientras tanto, cada beso en la estación se volvió más urgente, más consciente del reloj que nos perseguía. Sabíamos que el pueblo no descansaría hasta separarnos. Pero ¿no sabían algo? Éramos más cercas que el destino. El plan no nació de una sola conversación, sino de muchas madrugadas, de susurros en voz baja, de dibujos hechos en servilletas, de mapas marcados con líneas que se desdibujaban. Nos habíamos prometido no huir impulsivamente, pero el pueblo no nos dejó muchas opciones. Cada día era más claro que no teníamos un lugar seguro ahí. María comenzó a guardar dinero en una caja de metal escondida en la parte baja de su armario, detrás de libros religiosos y álbumes de infancia. Yo vendí mi cámara analógica
esa que me acompañó desde la ciudad a un coleccionista de objetos vintage que pasaba por el mercado los jueves. Cada centavo se volvía una semilla para nuestra huida. No sé a dónde ir, le dije una noche, mientras llovía con furia afuera. Solo sé que si estás tú, será hogar. Entonces, vayamos donde nadie sepa pronunciar nuestros nombres, respondió con una sonrisa triste. Donde no se nos conozca más por lo que fuimos, sino por lo que estamos por ser. Fue también durante esas semanas cuando descubrí algo más. María no solo era la hija del alcalde, también era una artista. Me mostró un cuaderno escondido dentro de otro cuaderno. Páginas y páginas llenas de rostros, de figuras femeninas, de paisajes que parecían salidos de sus sueños. Dibujo para no enloquecer, me dijo, para no gritar. Entre los dibujos había uno que me paralizó. Éramos nosotras dos, tomadas de la mano frente a una casa pequeña, con una puerta azul y un árbol de magnolia al lado. ¿Dónde es esto?, pregunté. No lo sé, pero es donde quiero llegar contigo. Ese dibujo se convirtió en nuestro símbolo. Cada vez que el miedo intentaba colarse entre nosotras, abríamos ese cuaderno, lo mirábamos y seguíamos. Sin embargo, los ojos del pueblo también seguían. Una mañana, al salir rumbo a la estación abandonada, vi que alguien había escrito con pintura roja en mi puerta: «No eres bienvenida». La letra era grande, torpe, rabiosa. No lloré, no esa vez. En lugar de eso, tomé mi mochila, el cuaderno con el dibujo de la puerta azul y fui al encuentro de María. La encontré en la estación, de pie sobre las vías oxidadas, con una chaqueta de mezclilla y una carta en la mano. «Me dieron esto hoy», dijo, entregándomela. Era una amenaza velada firmada por el despacho de su padre. Decía que, si no dejaba el pueblo en un plazo de 3 días, podrían levantar cargos por corrupción de menores y conducta impropia. Todo absurdo, todo disfrazado de legalidad. Pero bastó para helarme la sangre. María me miró a los ojos, con firmeza. «Tenemos que irnos, no mañana, no en un mes, esta misma semana, o nos destruyen». Tragué saliva. Asentí. «¿A dónde?» «A donde haya una puerta azul», dijo, medio sonriendo, «aunque tengamos que pintarla nosotras». Sellamos ese momento con un beso tembloroso, con la estación como único testigo, un beso que sabía a despedida del miedo y a bienvenida a lo desconocido. Desde ese día, todo giró en torno al escape, y aunque la noche era espesa, ya habíamos prendido una luz que nadie podría apagar. El viernes llegó como una sentencia. Lo sabíamos. Era nuestro límite. El día que el alcalde pretendía resolver el problema, el día en que María debía asistir a un evento público junto a su familia para demostrar buena conducta, y el día en que yo debía dejar el pueblo por mi propio bien. Pero no nos fuimos sin pelear por lo que éramos. Esa mañana desperté antes del amanecer. Mi casa tenía un silencio que pesaba, como si incluso las paredes esperaran lo inevitable. Dejé sobre la mesa una carta para Marta, agradeciendo su silencio, sus advertencias y su humanidad, aunque fuera a medias. Mi mochila ya estaba lista, lo poco que tenía, mis ahorros y el cuaderno con el dibujo de la puerta azul. Nos veríamos en la estación como siempre. Solo que esta vez no iríamos a refugiarnos, sino a partir. Pero antes, María tenía una última batalla que librar. «Hoy iré a ese evento», me dijo la noche anterior. «Pero no iré a fingir. Voy a decir la verdad». «¿Estás segura?», pregunté, sabiendo el riesgo. «No me voy a ir de aquí con vergüenza, me voy con dignidad. Y si voy a decir quién soy, quiero hacerlo de pie». Y lo hizo. Aquella tarde, bajo la sombra de los árboles en la plaza central, el pueblo se reunió para ver a la niña prodigio del alcalde. Vestida de blanco,
con una trenza como la primera vez que la vi, subió al estrado junto a su familia. Su madre parecía una estatua de sal. Su padre, un hombre de hierro con la mandíbula apretada. Nadie sabía lo que estaba por ocurrir. María tomó el micrófono. No quiero agradecer, quiero confesar. El murmullo fue inmediato. Todos la miraron, desconcertados. Durante años fingí para no avergonzar a mi familia. Sonreí cuando debía. Callé cuando me gritaban. Caminé derecha para que nadie dijera que me torcía. Pero hoy, por última vez, quiero ser yo. Hizo una pausa. Respiró hondo. Estoy enamorada de una mujer, y no me arrepiento. El silencio que siguió fue brutal, un abismo. Las campanas del templo sonaron a lo lejos, como si intentaran romper el hechizo, pero no hizo falta. El pueblo ya estaba dividido. Su padre la tomó del brazo, como si intentara bajarla. Ella se zafó. Bajó del estrado sin mirar atrás. Minutos después, llegó a la estación. Corrió por el andén como si huyera del fuego. ¿Lo hiciste?, le pregunté. Sí, dijo entre lágrimas. Y aunque me tiemblen las piernas, no me siento débil. Por primera vez, no. Nos abrazamos con fuerza, y sin hablar más, subimos al viejo tren de carga que pasaba una vez por semana. Habíamos sobornado al maquinista con unos pesos y una promesa de silencio. Nadie sabría en qué dirección fuimos. El pueblo desapareció detrás de los árboles. Las montañas nos envolvieron como brazos gigantes, y el sonido del tren se volvió un himno de libertad. María sacó de su mochila una pequeña brocha y un frasco con pintura azul. ¿Qué haces?, pregunté riendo. Lo primero que haré al llegar será pintar la puerta. Y así, entre risas, lágrimas y tierra nueva bajo nuestros pies, dejamos atrás San Ignacio del Valle. Con el corazón herido, sí, pero también con algo intacto. Nuestro amor. El tren nos dejó en un pueblo sin nombre al amanecer. No había anuncios, ni estaciones formales, solo un descampado polvoriento, una tienda de abarrotes oxidada, y un letrero torcido que colgaba como si se avergonzara de sí mismo. Perfecto. Nadie sabrá quiénes somos aquí, dije, con el sol filtrándose entre los cerros. Y aún así, tú sigues siendo mi hogar, respondió María, apretando mi mano. Caminamos hasta encontrar una casa en renta, pequeña, de tejas rotas, con paredes desconchadas y una puerta descolorida, que pintamos de azul esa misma tarde. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos ahí. No importaba. Por primera vez, teníamos un lugar que nos pertenecía solo a nosotras. El pueblo nos miró con curiosidad, pero no con juicio. Eran rostros nuevos, ajenos a la historia que dejamos atrás. Y eso nos dio margen para respirar, para ser quienes realmente éramos. María comenzó a trabajar en una librería que olía a papel viejo y esperanza. Yo conseguí empleo como asistente en un pequeño taller de costura donde las mujeres me aceptaron sin preguntar mucho. Las noches eran nuestras. Cenábamos sentadas en el suelo, sin mesa, riendo por tonterías, recordando frases absurdas que nos dijeron en San Ignacio y que ahora sonaban ridículas. ¿Te acuerdas cuando me dijeron que la homosexualidad era contagiosa?, dijo María una noche. ¿Y que yo era una desviación social por no querer casarme con un abogado?, respondí entre carcajadas. Ojalá si fuera contagioso, dijo ella, sonriendo, porque esto es lo más bonito que he sentido. La casa empezó a transformarse. Compramos plantas, pintamos las paredes, colgamos fotos y pusimos en la puerta, justo al lado del marco azul, un pequeño cartel de madera tallada que decía: «Aquí se ama sin miedo». Pero incluso en los lugares nuevos, los viejos fantasmas saben rastrearte. Una tarde, al llegar de trabajar, María encontró una carta en el buzón sin remitente.
era de su madre. No sé dónde estás, pero sí sé que estás viva y que estás con ella. Me duele por ti, por mí, por lo que soñé para tu vida, pero también me duele reconocer que jamás supe escucharte. Solo quiero decirte que, aunque no entienda del todo, sigo siendo tu madre, y eso no va a cambiar. María leyó la carta en voz alta y luego se quedó en silencio. Lloró sin hacer ruido, y cuando terminó, me abrazó tan fuerte como si quisiera fundirse conmigo. ¿Qué significa eso para ti?, le pregunté. Significa que, quizá, el mundo no cambie rápido, pero sí puede empezar a ceder, poquito, como grietas que se abren con la lluvia. Esa noche no celebramos ni lloramos más, solo nos quedamos abrazadas, en silencio, mientras afuera caía una lluvia mansa. Ya no nos perseguían, pero tampoco habíamos dejado de sanar. Porque el amor no termina con la huida, el amor apenas empieza, cuando decides quedarte. Y nosotras nos habíamos elegido. Los días comenzaron a tejer una rutina suave, como una manta cálida sobre las heridas que aún dolían en silencio. Vivir sin miedo no era como habíamos imaginado. No era una fiesta, era una calma extraña, a veces demasiado silenciosa, a veces profundamente reparadora. María se volvió parte esencial del pequeño pueblo. En la librería organizó lecturas de poesía, creó un rincón de autoras olvidadas y hasta decoró una vitrina con ilustraciones hechas por ella misma. En poco tiempo, todos conocían su nombre, pero no como la hija del alcalde, sino como la chica de los libros, la de los dibujos, la de la risa clara. Yo, por mi parte, descubrí en la costura una paz inesperada, las manos ocupadas, la mente tranquila. Me volví cercana a las mujeres mayores del taller, que me enseñaban más de la vida que de hilos. Una de ellas, doña Clara, me dijo una tarde: «Tú tienes ojos de alguien que ha amado con todo. Se nota. También se nota que has sobrevivido». Asentí. No supe qué más decirle. Solo sonreí y seguí bordando flores en una tela blanca que usaríamos para decorar el local. Las noches eran nuestro refugio. No necesitábamos nada más. Un colchón, 2 tazas de té y el cuaderno con el dibujo de la puerta azul. Cada tanto, María escribía ahí palabras nuevas, reflexiones, y una noche me sorprendió con algo más. «Escribí algo para ti», me dijo, con voz baja. Lo leyó en voz alta. «Amarte no me salvó del mundo, pero sí me enseñó a no temerle, porque en tus brazos entendí que no hay pecado más grave que negarse a vivir con verdad. Y si hay castigo, que sea el de amarte todos los días sin tregua». No supe qué decir. Solo me acerqué y la besé, lento, largo, como si con ese beso pudiera decirle todo lo que no cabía en palabras. Pero, aun en esa paz, las heridas tardan en sanar. Una tarde, en la tienda, alguien mencionó San Ignacio del Valle. Una pareja joven hablaba de sus vacaciones en pueblos de montaña y dijeron el nombre como si fuera un lugar cualquiera, como si no supieran que ese nombre aún me apretaba el pecho. «Dicen que ahí pasó algo fuerte con la hija del alcalde», dijo la muchacha, «que se fugó con una forastera. El pueblo quedó dividido. Fue un escándalo. Pero también dicen que desde entonces hay más chicas que se atreven a hablar». María me miró. Yo bajé la cabeza. No dijimos nada hasta que salimos del lugar. «¿Te duele que lo recuerden así?», me preguntó. «Number me duele que aún lo recuerden como un escándalo, y no como una historia de amor». «Entonces vamos a seguir contándola», dijo ella, «hasta que lo único que quede sea eso, amor». Y lo hicimos. María escribió una carta abierta y la publicó en un blog local de historias de vida. Contó todo, sin nombres, sin rencor, pero con verdad. Habló de su miedo, de su huida, de su renacimiento,
Y al final, escribió una frase que nos acompañaría para siempre. No me fui por cobarde, me fui por amor propio, por amor a ella y por amor a mí. Recibió mensajes de desconocidas agradeciéndole. Una joven de Oaxaca, otra de Puebla, otra más de un pueblo cercano que decía: gracias por darme valor. Y ahí supimos que ya no solo se trataba de nosotras. Nuestro amor, de alguna forma, había comenzado a abrir puertas ajenas, puertas que también podían pintarse de azul. El otoño llegó sin aviso. Las hojas empezaron a caer como si alguien las hubiera soltado desde lo alto, una por una, sin prisa. El aire se volvió más fresco, las noches más largas y la nostalgia más honda. En medio de esa estación templada, comenzamos a sanar las últimas partes que nos dolían en silencio. Una tarde, mientras bordábamos juntas en casa, María con sus dibujos, yo con mis telas, ella me dijo: a veces extraño mi casa, pero no por lo que era, sino por lo que soñaba que podría haber sido. ¿Crees que algún día puedas volver?, le pregunté. Ella se quedó pensando un largo rato, sin levantar la vista. No sé, pero tal vez pueda hacer las paces con ella sin regresar. Tal vez pueda perdonar sin volver a entrar. Ese día nos dimos cuenta de algo importante. No todo cierre necesita una puerta abierta. A veces basta con dejar de golpearla. Poco después, nos llegó una sorpresa. Doña Clara, la señora con la que yo trabajaba en el taller, me abrazó un lunes por la mañana y me dijo: quiero dejarte algo. Ya estoy vieja y cansada. Este negocio necesita manos jóvenes y un corazón como el tuyo. Me entregó las llaves del local. ¿Estás segura?, pregunté, con los ojos llenos de incredulidad. Segurísima. He vivido suficiente para reconocer cuando algo bueno necesita espacio para crecer. Y tú eres raíz nueva en tierra fértil. Con lágrimas en los ojos, le agradecí. Abracé las llaves como si fueran alas. Le conté a María esa misma noche. Y, sin pensarlo dos veces, ella dijo: entonces será nuestro taller. Tú coses y yo dibujo. Y así nació nuestra primera idea en común: trazos y puntadas, una pequeña tienda donde la costura se mezclaba con el arte, donde los bordados hablaban y las ilustraciones se colgaban junto a tapices hechos a mano. La inauguración fue mágica. Vecinas, maestras, curiosos. Nosotras mismas horneamos pan y servimos café. María colgó sus dibujos con pinzas de madera y yo decoré el frente con flores bordadas en tela cruda. En la puerta azul colocamos un letrero pequeño: este lugar se sostiene con amor, no con normas. Alguien nos preguntó: ¿son pareja? Nos miramos, sonreímos y sin evasivas respondimos: sí, lo somos. La reacción fue hermosa. Nadie se alejó, nadie murmuró. Una señora mayor incluso nos dijo: mi hermana amó a una mujer, pero nunca se lo permitieron. Me alegra saber que ustedes sí pueden. Y esa frase se quedó conmigo toda la noche. Pensé en cuántas historias jamás contadas vivían en los silencios de otras generaciones, y cómo, con cada paso que dábamos, no solo escribíamos la nuestra, sino que abríamos espacio para que muchas más se contaran. El taller se volvió un refugio, un punto de encuentro. Mujeres jóvenes y mayores venían no solo por bordados o dibujos, sino por conversaciones, por consuelo, por un café, por ver, en nosotras, algo que muchas aún no se atrevían a vivir. No nos sentíamos mártires, tampoco heroínas, solo dos chicas que se habían elegido y que ahora cosían juntas su nuevo destino. Y aunque el pasado aún dolía en los huesos, ya no nos rompía, porque esta vez éramos dueñas de cada puntada.
Las semanas se fueron llenando de momentos que jamás imaginamos al huir de San Ignacio del Valle. Una clienta que nos llevaba galletas cada viernes, una niña que nos llamaba las chicas que hacen magia con telas, una pareja de ancianos que nos contaba cómo se conocieron en plena guerra. La vida, sin anunciarlo, empezó a sentirse como hogar. Un domingo por la mañana, María encontró en la librería una caja de postales antiguas. Eran de ciudades lejanas: Lisboa, Tokio, Buenos Aires, Praga. Todas con imágenes descoloridas por el tiempo y frases en idiomas que no entendíamos. «Vamos a escribirnos una por semana», me dijo, extendiéndome una. «Como si estuviéramos viajando, aunque sigamos aquí». «¿Y qué vamos a decir?» Lo que nunca nos atrevimos a decir en San Ignacio. Desde entonces, cada sábado nos dejábamos una postal debajo de la almohada de la otra. A veces con recuerdos, a veces con promesas, a veces con sueños imposibles. Una de las primeras que me escribió decía: «Hoy imaginé cómo sería verte de niña. Creo que siempre fuiste valiente. Y también invisible para muchos. Pero yo sí te vi. Y lo seguiré haciendo, todos los días, aunque cierres los ojos». Esas pequeñas tarjetas se volvieron testigos silenciosos de nuestra reconstrucción, más íntimas que cualquier diario, más nuestras que cualquier red social. Hasta que un día, entre postales, llegó una carta diferente. Era del hermano menor de María, escrita con lápiz, torpemente, pero con ternura. Decía: «Papá no te perdona. Mamá llora. Pero yo extraño tus dibujos y tus cuentos. Si algún día puedo, quiero visitarte. No me importa lo que digan. Yo te quiero igual». María la leyó en voz alta, sentada en la cocina, con las manos temblorosas y los ojos humedecidos. Luego abrazó la carta y la guardó en su cuaderno, entre el dibujo de la puerta azul y una de las primeras postales que yo le escribí. «¿Estás bien?», le pregunté. «Sí, porque sé que no todo está perdido, que aunque no todos comprendan, el amor que sembramos sí florece, aunque sea en otras tierras». Esa noche cocinamos juntas, comida simple, arroz con verduras y pan con ajo. Pusimos música de fondo, velas en la mesa, y nos reímos de cómo cada vez que intentábamos comer elegantemente, terminábamos ensuciando los manteles que yo misma bordaba. «¿Te das cuenta?», dijo de pronto María. «Esto no lo planeamos. Nunca fue un objetivo. Fue algo que simplemente se hizo camino. Y sin embargo, aquí estamos. Y aquí me quedo», dijo con fuerza, tocándose el pecho. «Contigo, con esta casa, con esta vida». Nos besamos despacio, lento, como se besa cuando no hay prisa, cuando el amor ya no arde, sino abriga. Al día siguiente, colocamos una de nuestras postales favoritas en la entrada del taller. Era de un pueblo costero con el mar iluminado por faroles. María escribió sobre ella una sola frase: «El amor no necesita permiso, solo valor». Y no hubo día desde entonces en que no llegara alguien nuevo al taller, a leerla, tocarla y quizás a entenderla. El invierno en aquel pueblo no era severo. No había nevadas, pero sí brisas frías que olían a leña quemada y pan recién horneado. Las ventanas se empañaban por dentro y el silencio de las calles hacía eco en los corazones. Fue en medio de ese clima templado que descubrimos algo nuevo. No solo habíamos huido para sobrevivir, también habíamos llegado para florecer. Una mañana, mientras tejía bufandas para vender en el taller, vi a María sentada frente al ventanal, dibujando con una concentración distinta. No era uno de sus retratos melancólicos. Esta vez eran planos. Bocetos de un lugar. «¿Qué haces?», pregunté acercándome con una taza de café. «Estoy diseñando nuestra casa». «¿Nuestra casa? ¿Y esta no es?». Ella sonrió.
Esta fue nuestro refugio, pero ahora que ya no estamos huyendo, quiero que construyamos un hogar desde el principio, con nuestras manos, con nuestros colores, con una puerta azul desde el primer día. Me conmovió tanto que no pude responder, solo me senté a su lado y en silencio empecé a tejer el marco de una nueva historia. Ese invierno trabajamos más que nunca. Vendimos mantas, organizamos talleres de costura y dibujo, recibimos encargos de pueblos vecinos. Todo lo que ganábamos, lo guardábamos. El sueño de la casa propia nos daba una nueva razón para despertar. El pueblo, poco a poco, había dejado de vernos con extrañeza. Nos convertimos en parte de su cotidianidad. Un día, una mujer joven nos confesó: «Yo también amo a otra mujer, pero ustedes me dieron fuerza para no esconderlo». Y entonces entendimos que no solo estábamos tejiendo un hogar, sino un puente. Una tarde, mientras tomábamos chocolate caliente y veíamos caer la llovizna tras la vitrina del taller, María me tomó la mano con suavidad. «¿Te has dado cuenta?», dijo. «¿De qué?». «Que ya no hablamos de miedo, ni de huida, que nuestras conversaciones ahora tienen árboles, ventanas, risas y hasta planos de casas». «Sí», respondí, «es como si por fin estuviéramos escribiendo nuestra historia y no solo sobreviviendo dentro de ella». ¿Y sabes qué quiero agregar a nuestra casa? ¿Qué? Un rincón lleno de postales. Todas, incluso las que aún no escribimos. Reímos. Y entonces supe, con la certeza que solo dan los inviernos suaves, que ya no había vuelta atrás, que aquel amor que nació entre prejuicios y vigilancia ahora caminaba solo, fuerte, libre, como el humo que sale de una chimenea y se eleva sin pedir permiso. Y mientras afuera el cielo se tornaba gris claro, adentro nosotras bordábamos el futuro, no con aguja e hilo, sino con actos pequeños, miradas largas y decisiones valientes. Ese fue el invierno donde dejamos de protegernos y empezamos, por fin, a vivir. La primavera llegó sin pedir permiso, como suelen hacerlo las cosas buenas. Las flores en el jardín improvisado que teníamos junto a la casa comenzaron a abrirse solas, sin ayuda, sin presión. Así también sentíamos que florecía nuestra relación, sin miedo, sin apuros, sin condiciones. Fue en una de esas mañanas de luz suave y aroma a tierra mojada que llegó un sobre color crema, con el matasellos de San Ignacio del Valle. María lo sostuvo un instante entre sus manos, sin abrirlo. «¿Crees que valga la pena leerlo?», me preguntó, sin mirar hacia mí. «Solo si no te lastima más de lo que ya sanaste». Ella asintió, y con dedos firmes rompió el borde del sobre. Leyó en silencio, pestañeando mucho, con la respiración contenida. Cuando terminó, me entregó la hoja sin decir palabra. Era de su madre. «Vi tus dibujos publicados. Alguien del pueblo me enseñó la página. Al principio sentí rabia, no lo niego. Pero después vi tus trazos, tu calma, tu fuerza. Y me pregunté en qué momento dejé de verte como persona y empecé a verte como error. Me cuesta entenderte, pero ya no quiero perderte. Si algún día puedo visitarte, si algún día me dejas llegar a esa puerta azul, prométeme que no me la cerrarás en la cara». Leí la carta 2 veces. Luego tomé a María de la mano. «¿Estás bien?». «No lo sé», respondió con honestidad, «pero creo que estoy lista para perdonar, aunque no sea completo, aunque no sea ahora mismo». La carta fue guardada en el cuaderno, con las demás, pero no entre lágrimas. Esta vez, entre flores secas y sonrisas pequeñas. Ese mismo día comenzamos a construir una tradición: enviarle una postal al hermano de María cada mes. Pequeños dibujos, frases, chistes internos.
Nada largo, solo señales de que aún había puentes, de que el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra formas de quedarse. Mientras tanto, la tienda seguía creciendo. Una periodista local nos hizo una entrevista para una columna llamada Nuevos Comienzos. Hablamos sin miedo, sin disfraces. Y por primera vez en nuestras vidas, lo hicimos como pareja frente al mundo. ¿Qué mensaje quieren dejar a quienes las lean?, nos preguntó la periodista, grabadora en mano. María no dudó. Que amar no debería ser una declaración de guerra, pero si lo es, entonces que valga la pena resistir. Al día siguiente, la nota salió publicada y llegaron decenas de mensajes, no todos buenos, pero la mayoría, sí, mujeres, chicas, madres, hermanas, incluso un hombre mayor escribió: «Ojalá hubiera tenido su valor cuando lo necesité». Esa noche, al cerrar la tienda, colocamos otra postal más en la vitrina, esta vez con un dibujo hecho por ambas, una casita en medio de flores, una bicicleta vieja recostada en la entrada y una puerta azul abierta de par en par. Escribimos debajo: «A veces el hogar no es un lugar, es una historia que te atreviste a vivir». Y nos fuimos a dormir abrazadas, sabiendo que habíamos llegado a algo mucho más grande que un pueblo nuevo o una tienda exitosa. Habíamos llegado a nosotras mismas. La memoria cambia cuando el dolor deja de gritar, y nosotras, después de tanto andar, llegamos a ese momento en que hablar del pasado ya no era una herida abierta, sino una historia que podía contarse con voz firme, sin que se quebrara. Era verano. El taller cumplía su primer aniversario. Decidimos celebrarlo con una pequeña exposición de arte y bordados bajo el nombre «Lo que nunca dijimos en voz alta». Invitamos a todas las personas del pueblo. Había manteles bordados con poemas, lienzos dibujados con los rostros de mujeres reales y en una esquina especial, una instalación hecha con las postales que nos escribimos en secreto aquel primer año, cada una colgada con hilo rojo, formando un árbol de cartas. La gente entraba en silencio, recorría las piezas y salía distinta. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo silencio incómodo y también alivio. Una joven, con los ojos llorosos, se acercó a María y le dijo: «Gracias por no esconderte. Me diste permiso para dejar de esconderme yo también». María le apretó la mano. No dijo nada, no hizo falta. Yo, por mi parte, me reencontré con algo que no esperaba: el orgullo, el mío, el que durante años escondí bajo capas de prudencia, de miedo, de autodefensa. Esa noche me sentí plena, no por ser valiente, sino por haberme permitido ser. Después de cerrar la galería, caminamos juntas bajo un cielo lleno de luciérnagas. Llegamos a casa, exhaustas pero felices. Y en el jardín, mientras regábamos nuestras plantas, María se giró hacia mí, descalza, con la ropa manchada de pintura. «¿Sabes qué pensé hoy?», dijo. «¿Qué?». «Que si volviera a nacer, te buscaría más rápido». Reí. La abracé desde atrás. Sentí como su corazón latía tranquilo, en paz, como si por fin el amor no fuera una batalla, sino un descanso. Más tarde, mientras revisábamos los mensajes que nos dejaron en la exposición, encontramos uno que nos hizo detenernos. No pude asistir, pero vi las fotos y vi tu rostro feliz. No comprendo todo, pero me basta con saber que eres libre. Si algún día quieres, puedo pintar contigo una puerta azul aquí también. Con amor, mamá. María lloró en silencio, no como antes, no con dolor. Esta vez fue distinto, una mezcla de alivio, nostalgia y perdón. «¿Qué harás?», le pregunté. «No lo sé, pero ya no la odio, y eso ya es mucho». Esa noche, antes de dormir, le escribí una postal sin firma. La dejé bajo su almohada. Decía:
No fuiste una historia que me pasó, fuiste la historia que elegí escribir con cada parte de mí. Si este amor es un viaje, entonces que nunca lleguemos, solo sigamos. Y ella, al encontrarla, solo me miró con una sonrisa de esas que no necesitan palabras, de esas que dicen, aquí estoy, y aquí me quedo. Porque ya no dolía recordar, y lo más bello de todo era que por fin podíamos soñar. Pasaron los años como pasan los atardeceres en los pueblos pequeños, sin ruidos, sin avisos, pero dejando una estela de luz dorada que uno no olvida. Nuestro taller siguió creciendo. Cambió de local, sí. Se mudó a una esquina más grande, con vitrales reciclados y un jardín de entrada donde las clientas dejaban mensajes anónimos colgados en ramas secas. Seguimos llamándolo Trazos y Puntadas, pero la gente del pueblo ya lo conocía como la casa donde se cose con amor. María y yo también cambiamos, no en esencia, sino en la forma en la que caminábamos por el mundo. Ya no bajábamos la mirada, ya no nos disculpábamos por existir, ya no ocultábamos lo que alguna vez tuvimos que proteger como un secreto sagrado. Y un día, sin buscarlo, llegó aquella visita. Era su madre. No vino con flores, no vino con disculpas. Vino con manos vacías, con los ojos temblorosos y la voz baja. ¿Puedo pasar?, preguntó. María no lloró, no tembló, solo asintió, apartándose de la puerta azul que por tantos años soñamos que abriría. Hablaron durante horas, a solas. Yo esperé en la tienda, cortando telas sin mirar lo que hacía. Cuando salieron, se abrazaron. No un abrazo perfecto, no uno que borra el pasado, pero uno que inicia algo. Después de eso, comenzaron a escribirse, no con la frecuencia que una sueña, pero suficiente para saber que la puerta entre ellas ya no estaba cerrada. Un tiempo después, decidimos viajar, no para escapar, esta vez para conocer, para ver más allá de los límites que nos impusieron desde niñas. Fuimos a una playa donde nadie nos conocía, a un festival de mujeres creadoras, a un cerro donde lanzamos desde lo alto una postal con nuestras palabras favoritas. Gracias por encontrarme. Y en cada lugar que visitamos, dejamos una pequeña marca, una etiqueta bordada, una flor dibujada en una piedra, una postal clavada en un poste de luz, pequeños rastros de nuestro amor en movimiento. Volvimos al pueblo con el corazón expandido, con historias nuevas y con la certeza de que, a pesar de todo, aquel rincón del mundo ya era nuestro hogar, un hogar que construimos desde el polvo, con hilo nuevo, con paciencia y con ternura. Una noche, sentadas en el porche, mientras el viento jugaba con las campanitas de metal que colgaban del techo, le pregunté a María: si pudieras hablarle a la tú de hace años, ¿qué le dirías? Ella pensó un momento y luego respondió: le diría, aguanta, porque todo lo que duele ahora, un día será motivo de orgullo, porque amar valdrá la pena y porque lo imposible, con el tiempo, se vuelve cotidiano. Sonreí, me recosté sobre su hombro, cerré los ojos. Y así, en esa casa donde la puerta azul siempre quedaba abierta, entendí algo que no cabía en una sola historia. El amor que se elige, que se cuida y que se construye con verdad, nunca necesita esconderse. Solo necesita un lugar donde florecer. Y nosotras, ese lugar lo hicimos juntas,